Entonces, cuando ustedes le den la teoría, se la entregan, ven el lagrangiano, eh, bueno, la estructura más o menos saben, está la parte libre y está la parte con interacciones. Y aquí hay un G que me sobra aquí, el de ahí. Y lo primero que tendrán que hacer será separar la teoría en la parte libre, la parte con interacciones y además ingresar los contratérminos. Y con eso me refiero a que tendrán, entonces, aquí yo dibujé acá o sea, escribí L0 para la parte libre, no quise, la forma ya la sabemos, entonces no quería gastar más tiempo. Y a la derecha aparecieron todos los contratérminos que habían en la teoría. Aquí los primeros dos tendrán que ver son los contratérminos del propagador, los segundos, o sea, el tercero y el cuarto línea, son son los del propagador del otro campo. Y acá a las interacciones le agregamos el ZG y ZH. Una Z ahí para dimensionar cada una de las interacciones. Y además agregué un término lineal en chi. Y eso, a ver si no hice dibujos acá. Eso tiene que ver con que la teoría para chi, que es esta teoría chi al cubo, admite renacuajos. O sea, si uno hace... ¿Qué eran los renacuajos? O sea, recuerden que una de las condiciones que uno exige a los campos es que eh, mm, uno tiene cosas como... Perdón, que uno quiere que esto sea cero. Y si uno piensa en el objeto que hay acá, como algo que aparece en un diagrama, uno acá es un diagrama que tiene por ejemplo, imagínense que estamos en espacio-momentum y esto tiene momentum k. Entonces, los diagramas que aparecerían asociados a este término tienen una pata entrante y no llegan a ningún lado, pues mueren. Ahora, ¿cómo mueren? Bueno, podrá ser de esta forma, por ejemplo. Entonces, esos son los renacuajos. Y tendrá todas sus variantes también como sea que ocurran. No todas las teorías tienen renacuajos. Piensen que si tuvieran una teoría que es fiel a 4, esta no pasan este tipo de cosas. No hay forma de que me arme algo así porque me queda después una pata dando vueltas. No, simplemente no hay. Pero en este caso teníamos teoría chi al cubo, entonces pasa que habrá que exigir esto. Y al hacer eso, para evitar la aparición de esto, uno simplemente al lagrangiano le agrega el término lineal. Así. Y es esta constante i que aparece acá, es la que uno va a ajustar orden a orden para que se eliminen los renacuajos. En la práctica no se calcula, pero la idea es saber que está ahí y agregarla. Y la forma en que uno calcularía esto sería como escribiendo la integral asociada ya a este diagrama. Entonces, a ver, como esquemáticamente, uh, esto acá aparecería ahí nuestro diagrama de renacuajo y también eh, aparecería acá el, el contratérmino. Perdón, algo así. Y después cosas de orden más grande. Entonces, la idea sería ver que orden a orden, esto de acá se está anulando. Y para el caso particular de la teoría que estamos viendo en este problema, fíjense que aquí hay dos tipos de propagadores, que son estos dos. Allá abajo en el dibujo anterior no sé los colores correctos. Y en el fondo significa que uno tiene estos dos tipos de vértices. Y en el caso de los renacuajos, uno igual tendrá que hacerse cargo, entonces voy a usar la anotación de antes, uno también se tendrá que hacer cargo de estos renacuajos de acá, que también se admitan. A ver si no. Sí.
y acá aparece esto. Así que eso, aquí es este contratérmino de acá. Este de acá es el que se encarga de eliminar a estos dos. Así que después, uno después de que establece el lagrangiano bien, sin renacuajos, uno nunca más piensa en estos bichos y los hace cero desde ahí y para siempre. Así que eso, es como... Es divertido porque esto nunca les va a entrar en un cálculo, pero yo creo que es importante igual saber que está ahí y manifestar que tiene que haber ese término agregado para limitar los problemas. Nico, y esos términos, o sea, los renacajos, solamente al final aparecen cuando hay algo al cubo, ¿o no? Sí, O sea, sí, algo sí, como impar, eso. sí. Ah, ya. Si fuera como la quinta, también pueden aparecer cosas que hay que eliminar. Sí, yo también, yo creo que sí, a ver si a la quinta piensa que habría algo así, uno sería doble renacuajo, sería como algo así, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? Este es un diagrama que tiene una sola fuente, digamos, si uno piensa en fuente. Mm. Eh, Aparece acá, entonces cuando tú calculas algo de este tipo, te va a aparecer este diagrama. Es como válido en la expansión. Por lo tanto, también hay que agregar ese contratérmino de acá. Hay un capítulo que es uno que se saltaron, que es creo que se lo saltaron el de simetrías discretas, ¿no? Sí, no lo saltamos. Ahí habla un poco de que hay teorías que tienen simetría, ¿cierto? Z2, así que es bajo paridad, o sea, si uno hace el cambio de un campo, por ejemplo, el campo phi a menos phi, y el lagrangiano es invariante bajo ese cambio, eh, entonces uno también puede mostrar que el vacío también es invariante bajo ese cambio, y en estas teorías pasa que uno se cumple esto. Bueno, no recuerdo que si cambiar, creo que tenía que cambiar el signo para que fuera esto válido. Creo que tenía que cambiar el signo. Bueno, que no lo estudié muy en detalle, lo leí, pero cuando se cumplía este tipo de simetrías, uno tiene algo de este tipo que en el fondo asegura que el vacío cumple esto. Entonces, ¿qué teorías cumplen esto? Teorías que tienen interacciones pares, que el potencial asociado sea par, por ejemplo, phi a la cuarta, phi a la sexta, etc. Pero una teoría como phi a la 3 o phi a la 5 no son invariantes bajo esto de acá, así que uno no puede argumentar por este lado que sucede lo que acabo de explicar. Ahora igual hay una limitación a esto y es que uno tendría que asegurar que este vacío es realmente el vacío de la teoría. Pero eso es algo que van a ver después cuando pasen rompimiento, o sea, rotura de espontánea de simetría. Ahí ocurre que el vacío cero que uno piensa no es realmente el vacío real de la teoría. Y en esos casos uno no puede argumentar esto acá. Pero ya van a ver más o menos de qué se trata eso. Así que la regla general será, bueno, si es phi a la 4, parece que no, no hay renacuajos. Si hay un potencial impar, podrían aparecer renacuajos y son peligrosos. En el caso de la teoría que estamos tratando acá, la interacción, lo decía así, son... ¿Cómo era? Disculpen. Sí, cuadrado, medios, menos... Esta era la interacción que había. Y entonces también uno podría preguntar si existe un renacuajo, porque acá agregué solamente un término lineal en el chi, pero no agregué ningún término lineal en el phi. Y ahí uno tendría que preguntarse, bueno, ¿es posible armar
algún renacuajo con phi? Y la respuesta es que no, y en este caso el lagrangiano acá también es invariante bajo el cambio phi a menos phi, así que también es una vía para verlo, para ver qué aparece por ese lado. Pero también si uno trata de armar el diagrama, se va a fijar que no existe forma de armarse un renacuajo. Ya, bueno, eso es una pequeña discusión. Para el camino que sigue después es el de reglas. Tienen que repasar cómo sacar las reglas. En general es bastante directo, como al ojo, pero si aparecen, yo incluso vi el caso que pasaba si habían derivadas y esas cosas, pero igual si no, ténganlo claro para que no, que en esta parte ustedes puedan dejarlo rápidamente como anotado, bien justificado y puedan pasar a hacer las integrales. Yo uso distintos colores, pero ¿saben? Si tienen un solo color, la misma pueden cambiar el propagador con distintos tipos de líneas, sea curvas, punteadas. Tienen que ver cuál es lo que más le acomode, porque van a estar haciendo estos dibujos, entonces algo que ustedes se acuerden y entiendan. Ya, teoría con dos campos, entonces dos propagadores y aparecen estos vértices de acá y además agregué cuánto valen los contratérminos. Y lo primero que queríamos ver acá era cuánto valía las autoenergías. Entonces yo procedía, escribí acá las autoenergías primero para chi, hay que calcular dos autoenergías, ya que hay dos campos. Y entonces escribí aquí a la derecha cuánto valían los diagramas que están involucrados. Tenemos el contratérmino, tenemos este primer loop y este otro acá. Los dos que son admitidos por los vértices de la teoría. En el caso, el primer término es el que viene dado por el, ¿cómo se dice? Por el contratérmino, ¿cierto? Aquí puse A chi, pero A chi es Z chi menos 1, y BM grande, o sea, mayúscula, es Z M mayúscula menos 1. Y acá a la derecha aparece estos dos términos de acá. Estas dos integrales son los términos asociados al loop, que aparece acá. Donde también es importante, recuerden, poner los factores de simetría. En este caso hay un factor de simetría 2. Así que ambos diagramas aparecen divididos en dos. Estas integrales no son como las primeras que se vieron, y en este caso son como iguales. Aquí solo cambia que un campo tiene un propagador y el otro campo va a aparecer con, o sea, el otro diagrama va a tener los otros propagadores ahí integrando, pero las integrales tendrán que hacer algo parecido. Y además de eso, está también la autoenergía del campo phi, que aparece este estilo. Podría integrar esto de acá, como para repasarlo. Pero mientras voy a mostrarles como todos los dibujos que, al menos todos los dibujos que hice. Ya, entonces, como hay dos campos, siempre van a tener que ver dos autoenergías, ya que tienen dos tipos de propagadores, y van a tener que corregir también los dos propagadores. Para el caso del campo phi, recuerden que phi aparece en la interacción solamente a través de chi. ¿Sí? Chi puede interactuar consigo mismo de esta forma, pero para que phi interactúe tiene que haber otro campo chi. Así que si uno ve la autoenergía, el primer término que va a contribuir acá será el contratérmino, y el segundo va a ser este loop de acá. Aquí es muy parecido el cálculo anterior, pero aquí lo desarrollé un poco. Aparece el primero término, es el contratérmino, A, phi y B, M chica son los, se puede imaginar que va a ser Z phi menos 1 y este será ZM minúscula menos 1. Y después aparece el valor del diagrama, entonces aparece acá menos IG ZG al cuadrado, ya que aparecen dos vértices, y debo integrar en el momento que está indeterminado. Siempre van a tener, por cada loop tendrán un momento indeterminado. Si tienen dos loops pueden aparecer dos integrales y así sucesivamente.
Y fíjense que acá los probadores van a tener masas distintas asociadas y eso es como un poco la complicación de esa integral. Entonces para eso uno pasa aquí a aplicar directamente el truco de Feynman. La separación, acá aparece el primer propagador, acá aparece el término con el segundo, expandí un poco la cosa. Y acá lo que tienen que hacer siempre es lo mismo, tendrán que aislar cuál será el momentum, el momento como libre, el que está integrando, y dejarlo al cuadrado solito. Se hace, siempre va a quedar algo así, como L más algún término, algo que lo va a correr y que va a ser necesario como aislar. Queda de esta forma y queda el término que lo acompaña, que es el que uno llama D, usualmente. Después, cuando tengan muchos tipos integrales, van a querer ponerle distintos apellidos al D, como D1, DM, no sé. Tendrán que ver cuántos aparezcan y cuántos quieran diferenciar, así que tengan cuidado con eso. Una vez uno deja esto así, ¿qué fue lo que hice? Bajé acá el término, hice la rotación de Wick, y luego introduje aquí la dimensionalidad. Entonces teníamos un campo, no hice el análisis dimensional de este caso, pero cuando ustedes lo tengan en el control, hagan el análisis dimensional de su problema para determinar en qué dimensiones van a trabajar. O al menos que les digan, creo que el problema puse, dice que trabajamos en dimensión 6, pero ustedes haciendo análisis dimensional pueden determinar cuál es la mejor dimensión para hacer los cálculos. En todo caso, en el Cernic están todas las reglas, busquen el capítulo que aparece, no recuerdo cuál era, es el capítulo 12, aparecen todos los análisis de las dimensiones y no deberían tener como problemas para deducir las reglas de nuevo. Al menos ocupen esas reglas y vean ahí las dimensiones, determinan las dimensiones también de sus constantes de acoplamiento y luego hacen este cambio aquí de la dimensión 6 menos epsilon en este caso, porque estamos trabajando en dimensión 6. Y la constante G disculpen, la vamos a cambiar por G con el mu epsilon medio. De nuevo, si tienen alguna teoría que está en otra dimensión, puede ser que acá el mu tengan que cambiarlo no por epsilon medio, sino mu a la epsilon, como el caso de la teoría phi cuarta. Pero en estas teorías cúbicas siempre aparece un mu a la epsilon medio. Pero no sé, pues quizás al profe se le ocurre poner alguna interacción que no phi a la 6, no sé, algo raro, y habrá que, ahí tendrán que ver cuál es lo más adecuado. Eso, pero cuando tiene esta forma, después lo único que queda hacer es utilizar como se dice, todas las integrales que da el Cernic para hacer las aproximaciones. Y acá pasa un poco lo que decía antes, el mu aparece justo después con mu cuadrado acompañando al d, y hace que el logaritmo tenga una expresión adimensional ahí adentro. Y eso es muy conveniente. Y una vez se desarrolla todo esto, quedan las integrales de esta forma. No, aquí no, y aquí lo dejé así puesto. Dije que después, bueno, ustedes ya ven que lo que aprendieron hasta ahora, pero que dentro de muy poco van a aprender a no usar siempre, van a ver otras formas de arreglarlo. Ustedes vieron que esto de acá, para fijar las constantes en los contratérminos, iban a imponer que había un polo simple en el propagador, que significa imponer que en la autoenergía en menos m cuadrado era 0, y su derivada respecto a k cuadrado, evaluada en menos m cuadrado, también era 0. Eso les da las características de tener un polo simple y de residuo 1. Además, tienen que exigir que esto sea independiente de mu, ya que aparece este mu acá molestando. El mu no es un parámetro de la teoría, un parámetro como artificial que hemos introducido para arreglar los cálculos, para hacer las cosas adimensionales, para que G quede adimensional. Y bueno, ahí van a tener que jugar con eso.
no sé, el tema de las autoenergías. Después vimos qué pasaba con los vértices. Vimos el vértice de 3 patas. Vimos que estaban estos 3 diagramas. Y escribí sus integrales nomás. No, solamente escribí sus integrales. Y van a quedar expresadas así. Y vimos también... eso. Cuando vean teorías, si tienen más de un campo, es posible que hayan distintos, así como hay distintos tipos de propagadores, van a tener distintos tipos de vértices. Así en este caso, había este vértice exacto y también estaba este vértice exacto, que son distintos porque tienen distintos tipos de campos que salen. Y después hablé un poco del vértice de 4 patas, ni siquiera escribí las integrales, solo hice los dibujos. Acá estuvimos discutiendo un rato de cuáles diagramas eran equivalentes. No recuerdo toda la discusión, creo que estuvo buena igual. Esto fue hace 2 clases ya. O sea, hace una clase, pero hace 2 semanas. También hay varios tipos de vértices de 4 patas. Vimos esos 2, no vimos si habían otros más. Y después, y aquí esto fue interesante, hablamos un poco todo este tema de la acción cuántica y cómo con lo que uno calcularía, entre comillas, acá antes, si uno calcula el propagador exacto, si uno calcula los vértices exactos, uno puede calcular procesos de scattering de forma a todos los órdenes, ¿cierto? Haciendo estas cosas. Y una discusión que hubo, entonces fue un error mío que después me corregí, fue que yo estaba pensando en calcular el vértice de 4 patas. Entonces, aquí no voy a ser muy específico. Y yo partí haciendo esto. Dije, bueno, de 4 patas uno tiene cosas así, ¿cierto? ¿Cómo es este? Y después escribí esto. Hay más, voy a poner más permutación. Y pasa que esto de acá está mal. Lo que yo dibujé acá está mal. Si uno acá a la derecha trata de escribir el vértice exacto de 4 patas para una teoría de este tipo, lo que está acá dibujado está mal. Sí, no sé si recuerdan los que estuvieron esa vez, qué era lo que está mal. Bueno, creo que el Francisco lo dijo antes. Porque solo diagrama 1PI nomás. Claro, entonces recuerden que cuando uno ve tanto para la autoenergía como para el vértice de n patas exacto, uno está pensando en diagrama 1PI. Y en este caso, los diagramas de acá, si yo los corto acá al medio, todos ellos quedan diagramas que son totalmente válidos. Acá queda esos 2 diagramas. Esto es un poco como la discusión de ayer, ¿no? Los diagramas que quedan como al cuadrado. Bueno, todo eso. Así que esos no son válidos y uno solamente tiene que quedarse con los diagramas que eran de este tipo. ¿Sí? Y la pregunta era, bueno, pero esos diagramas existen, ¿cómo los voy a ignorar simplemente cuando hagan los cálculos? La respuesta era que no. Uno recuperaba esos diagramas cuando uno analizaba un proceso de scattering, por ejemplo. Digamos un scattering de 4, voy a ponerle así. Si uno analiza este scattering, uno va a volver a encontrar estos objetos, pero ahora con los objetos exactos, ¿cierto? Donde en vez de un vértice normal aparece el vértice exacto y en vez de un propagador normal aparece el propagador exacto. Y acá aparece acá. Sí, bien, y eso de ahí. Bueno, eso fue un poco lo que habíamos discutido la semana pasada. Para hoy mi idea era seguir viendo los cálculos. Voy a desarrollar las integrales, casi todas las de arriba. Bueno, acá no están, pero las que había mostrado antes.
para repasar los trucos y todo eso. Y además quiero comentar un poco de esta parte final, o sea, discutir nomás, porque encontré que era entretenido. Fijarse que cuando uno haga esto de acá, uno siempre va a estar pensando hasta qué orden quiere calcular esto. Entonces, si, por ejemplo, vamos a pensar en la teoría de arriba. Entonces, en la teoría de arriba uno tenía dos campos, el campo phi con su propagador y el campo chi con su propagador. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuánto vale este proceso? ¿Cuánto vale este proceso de scattering? Y diagramáticamente uno tendría que empezar a ver, bueno, pensar en primero los vértices exactos, ya los empecé a mostrarles. Entonces aquí mostré que existe este vértice exacto, que es muy útil para el scattering que estamos buscando. Y además está el vértice de 3 patas, que es así. Entonces, si uno... a ver, antes de mover esto acá, teníamos entonces calculado que existe un vértice de 3 patas para esta teoría. Vértice de 3 patas que va a estar dado por, ¿cierto?, la suma de todo este tipo de, de diagramas. Y acá como era este de aquí, y además este de acá, creo. Sí. Y también están los vértices de 4 patas que eran estos de acá más las permutaciones. Acá más permutaciones. Ya. Ahí también uno tiene, ¿cierto?, lo que sería el propagador exacto, que a ver, ¿dónde está el dibujo? ¿Cómo lo podría? Están los dos propagadores exactos, que son los dados por las autoenergías, y los dos son de orden G cuadrado. Entonces, este era... ¿cuáles eran los que contribuyen acá? Bueno, a poner sí aquí. Eso más eso, y tenemos también otro que es este diagrama con el diagrama de aquí. Esos diagramas de ahí. Entonces tenemos todos estos objetos exactos y uno querría ver este proceso acá. Y acá, bueno, acá ustedes saben cómo uno puede escribirlo esto de forma exacta. Si uno ocupa objetos exactos, podríamos ocupar acá, por ejemplo, esto de aquí podemos poner el vértice exacto que calculamos ahí arriba. ¿Cómo le puedo poner acá? Aquí. Oye, tengo una duda, Nico, me pidió algo. Acá el vértice, el vértice 3 que encontraste ahí, es un vértice exacto, se supone, ¿cierto? Sí, sí. O sea, Entonces, hay más términos, pero hasta no, este orden. Sí. pero el tema es que ese diagrama árbol que está ahí me llama la atención. Bueno, ese diagrama árbol va ahí también porque no hay... tiene que ir ahí, pues, es porque es es la base, ¿no? Como al Ya, orden más bajo da ese. El vértice 4 no tiene digamos, un diagrama a nivel árbol, es decir, que no existe este vértice a nivel clásico, ya entiendo. pero para el Entonces, caso de 3 sí hay.
Si hay una Cuando tú conclusión habláis de las clásica, correcciones, cuando tú habláis de las correcciones, como que tú ya estáis considerando de que a la hora de escribir ese vértice exacto ya va a estar el vértice a nivel árbol, si sin cuando tú loops. calculas el vértice exacto, el primer diagrama que dibujas es a nivel árbol. Ya, perfecto. Y recuerda que una forma de fijar el valor de los contratérminos acá es decir como, por ejemplo, que cuando estamos en momento cero, esto vale G, no sé, por dar un ejemplo. ¿Sí? Claro, Que es claramente el valor que viene de acá. Pero que este acá tiene un ZG metido también, ¿cierto? Que viene el contratérmino. sí. Que es lo que hablaba, que es un poco la notación que tiene el Peskin. Alguien también lo comentaba, que en el Peskin, y aquí voy a hacer un pequeño desvío. En el Peskin, uno cuando escriben el contratérmino para los vértices, ellos escriben cosas así. Escriben esto, por ejemplo, más esto. Y ponen ahí como... A ver. Sí. Y lo que sería esto de acá sería algo así como, este vale IG y este acá vale I, G, Z, menos 1. Que es muy parecido a lo que uno hace cuando ve no lo estoy acá, pero lo reconocen, ¿no? Es como el contratérmino que uno usa normalmente. Sí. Pero es lo mismo, nosotros no hacemos eso, está todo junto desde el inicio, pero no para que sepan que uno puede pensarlo de esa forma también. Ya, entonces, con la información de acá arriba, entonces uno puede escribirla de forma exacta esto. Acá iría el vértice 3 que está calculado arriba. Ese vértice 3 tiene que ser de esta forma. Aquí va de probador exacto. Y acá irá algo así. Este sería como el canal T, el canal S, ¿cierto? Así que uno tendría que sumar el que sería el canal T y el canal U. Si no recuerdan eso es lo que aparece en el Cerniqui en el capítulo de 10 o el capítulo 11, por ahí, cuando esos son los tres como los canales. ¿A dónde le ponen? Acá les ponen los nombres, ¿cierto? S, T y U. Que tiene que ver con cuánto vale el momentum que va a por el propagador del medio. Y me parece que allí, bueno, y en este capítulo 11 hicieron todo ese cálculo, así que eso es lo que quiero decir aquí con eso, son las distintas formas de organizar los momentos instantes. Y además uno le agregaría acá el valor del vértice exacto que le voy a poner ahí. Quedó feísimo. Voy a poner un cuadrado. Se va y se va. Ya, entonces, de forma exacta, este proceso está escrito de esta forma. Pero uno no tiene las cosas en verdad a todo orden, uno las tiene hasta cierto orden, y uno los resultados también los querrá a un orden determinado. Entonces, dependiendo del orden que uno quiera, lo que aparezca acá adentro y los valores de estos diagramas tendrán otros significados. Entonces, aunque si uno lo quiere, uno igual puede pensar esto igual que siempre, ¿no? El primer diagrama, ¿cuánto valdría? Sería, ¿cuánto vale el primer vértice? Aparece acá el vértice exacto, valor K1, K2, K2. Y acá iría S, por ejemplo. Y ese es el primer vértice. Después viene el propagador. Si uno tiene un propagador también, pero es un propagador exacto. Es el propagador exacto de chi, de hecho. Y viene con menos S acá. Y también tiene este 0 acá, que es eso, K2. Y acá, bueno, algo de ese estilo, ¿no? Y más T más 1. Y más. Y el vértice 4 de K1.
faltó un K. No está ahí. Aquí me equivoqué. Algo así como K2, o sea, K3 y K4. Aquí K1, K2, K4. Ya, fíjense que cuando lo quieran ver a distintos órdenes, también van a tener que ver los órdenes que aparecen. Por ejemplo, el vértice de 4, el orden más bajo que tiene es... El orden más bajo de esto es orden G a la 4. Y el orden más bajo del vértice de 3 es G a la 3. Y el orden más bajo de los propagadores es G al cuadrado. Entonces, cuando uno quiera ver esto acá, por ejemplo, si nos quedamos con el orden G cuadrado, uno tendrá que ver bien cuáles son los órdenes que uno quiere acá, que aparezcan. O diagramáticamente dicho, si yo quiero, por ejemplo, las cosas a orden G a la 4, voy a tener que considerar, en verdad, quizás algo como esto. Quizás puedo considerar un vértice exacto, pero el vértice exacto de 3 ya me da un orden G a la 3, así que el propagador de acá tendrá que ser normal y acá tendré que tener un vértice normal. Y también podría pensar que pasa lo mismo para el otro lado. Entonces está ese cálculo. O también podría pensar, esto más t más 1. También podría pensar en esto de acá. Ahí uso el vértice no exacto, pero uso el propagador exacto. Y fíjense que acá, de nuevo, el vértice me da orden G, este me da orden G, y el propagador me va a dar orden G cuadrado, así que estoy a orden G a la cuarta. En el caso de acá arriba, este vértice de acá me da orden G a la 3, y el vértice de acá me da orden G, así que estoy bien de nuevo. Así que en verdad estarían haciendo... Usar los vértices exactos es una forma de simplificar ya todos estos trucos. Como están separando el problema por partes y terminan enfrentándose a solo esto. Y, bueno, no sé si era quizás un poco obvio, pero me parece entretenido verlo así, como que el vértice exacto, descomponerlo ya más atrás y ver bien qué cosas a cada orden. Y así no hay que hacer todos los dibujos como para calcularlo desde el principio. Y de esta forma van apareciendo los diagramas a cada orden de distintas formas y ya no tienen que ser un OPI acá, pero sí son a nivel árboles los objetos exactos. Ya. ¿Hay dudas con esto? ¿Todo esto se entiende más o menos bien? ¿Qué cosas podrían tener alguna duda? Algo que no tengan tan claro. Un poco golea, o que algo que sientan que golea. No sé si podían hacer un pequeñísimo resumen del tratamiento que hiciste para como liberarte de los diagramas que eran como tipo esqueleto y que ocupaste, como pasaste de los que había escrito arriba, que eran los como con las correcciones de loop, y pasaste a los de abajo. Ya. Esto solamente está hablando un poco del tema de los órdenes, porque estaba explicando que si tú quieres llegar a orden G a la cuarta, por ejemplo, sí o sí va a tener que tener estos diagramas. Bueno, y también acá se me olvidó, hay que incluir todos los diagramas de orden más chico igual, como serán ese que es de orden G cuadrado. Y lo que estoy haciendo abajo, en verdad, es lo mismo que acá arriba, porque piensa que el vértice de la 3, no lo tengo escrito acá, es una suma de muchos términos. Entonces, este vértice de acá es una suma, tiene un término, ¿cierto? Que será de orden G a la 3,
tendrá otro término que será de orden G, ¿sí? Igual que el propagador tendrá un término que primero es de orden 1, más un término que es de orden G cuadrado. Entonces, cuando lo que estoy haciendo acá es un poco, ¿cómo se dice? Distribuir, ¿cierto? Esta multiplicación. Entonces, acá este vértice exacto, si yo quiero escribir cómo sería en verdad al orden G a la 4, me fijo que en verdad estaría viendo estos diagramas de acá. Si solamente puedo poner exacto un Claro. propagador, acá solamente puedo poner, o sea, acá un propagador, acá solamente un vértice. Y si me paso de eso, voy a estar viendo cosas a más orden. Eso es Claro. como Perfecto, perfecto. Ya ahí te entendí. perdón, Buena. esto acá no va. Eso no iba. Ahí sí. Es eso es. Una forma de verlo. Ya. Ahora voy a pasar a ver algunas de las más detalle, algunos cálculos, y por lo menos dejarlos como uno esperaría que los dejaran ustedes en el control. Voy a partir con el que sirve bien para ser más fácil, voy a ir avanzando. ¿Dónde lo tengo? Entonces, la teoría, el primer autoenergía que voy a calcular va a ser de aquí. Entonces ya, diagramas no voy a discutir mucho, vimos que eran más factor de simetría 2, y otro que también tiene factor de simetría 2, que es este acá. Y las integrales que acá aparecen eran unas que ya habíamos visto. Entonces, esto acá venía a ser, iba a ser esto de aquí, menos IG al cuadrado, y en 2, 1 sobre I cuadrado. Entonces este era el primer diagrama. Y también aparece este de aquí. Estos están mejor escritos en el otro documento, pero estas son las dos integrales que aparecían acá. Entonces, aquí aplicando las reglas, ¿cierto? Recuerden por valores de los vértices, entonces, valor de los vértices primero, valor de simetría, los propagadores que hay, aparte de los externos, y integramos en el loop. Ya. Esa integral es la primera que se ve, la que se enfrentaron ustedes en el curso, ¿cierto? De tipo integral es de este tipo, que L cuadrado más M cuadrado por 1 sobre L más K cuadrado más M cuadrado. Entonces aquí lo primero que hacían, truco de Feynman, es decir, escribir esto de esta forma. ¿Cómo era? X1 de X1. Acá hay una... ¿verdad? Un poco esto. X1 a 1 más X2 a 2. Entonces recuerden, lo primero que se hace es aplicar el truco de Feynman. Eso permite reescribir esto de acá. Y una vez que ordenan todas las cosas,
queda una integral solamente en una variable que, excepto el... ¿Dónde lo dejé? Ahí. 1 más 1 menos x. Acá, algo así. Puede que acá aparezca un x, 1 menos x. Hay cosas que son muy... que se repiten. Más m cuadrado. Y aquí esto a la menos 2. Entonces, una vez usa el truco de Feynman, uno puede escribir eso de esta forma. Aquí quedó el L a una parte aislado y esto de aquí lo utilizaban como D, algún D, pongamos D1, el primer D que aparece. Y esto de acá después, perdón, me equivoqué. Esto de aquí es el primer D que tenemos, pongámosle de M, chica, porque aparece un M aquí. Si aparece M grande le pondremos M grande en vez de S. Y esto de acá es Q cuadrado. Y entonces queda como una integral de Q. Luego de esto hacen la rotación de Wick, en la que Q0 se va a cambiar por un Q barra. Solamente la parte temporal se cambia, eso significa que va a botar un I. Y les queda esta integral de acá. Esta integral la pueden resolver con la formulita que aparece en el Zerniki, y lo que les va a entregar van a ser una serie de gamas y cosas así. Entonces ya, en este caso, si estamos trabajando en dimensión 6 menos epsilon, no, todavía no usa la dimensión, pero estamos en 6 menos epsilon. Bueno, por lo mientras esto va a quedar de x, 2, de medios, menos medios. Y esto es lo que queda de la integral. Ahora, cuando ustedes hacían eso, aquí un momento para pensar un poco. Estos términos, arriba, los dos vienen acompañados de tanto de g cuadrado o como h cuadrado. Ambos tienen las mismas unidades, eso lo pueden ver de análisis dimensional del lagrangiano, de las interacciones. Por lo tanto, es válido hacer en ambos el mismo cambio. Entonces pasamos acá de molas a los medios. Y también pasamos de H a H. Todo esto para que se tengan las unidades correspondientes en dimensión 6. Y eso va a hacer que ambos términos, como aparece g cuadrado y h cuadrado, aparecerá un mu a la epsilon acompañando a esta integral siempre. Así que a la integral en verdad le vamos a agregar el término mu a la epsilon de x. Y acá voy a reemplazar también que estamos en dimensión d igual a otro color ahí, d igual a 6 menos epsilon. Por lo tanto, aquí queda lambda de menos 1 más epsilon medio. Queda d dividido de a la epsilon medios. Quedan 4pi elevado a 3 y quedan 4pi a la epsilon medios. Si eso es todo lo que queda acá. De aquí, luego siguen expandiendo un poco esto.
Así vamos a poner i sobre 4pi a la 3, la integral en x, igual que d acá es lo que depende de x, queda un término, entonces queda d, la m, queda mu al cuadrado por 4pi guión d m por toda la epsilon medios, quedo por gamma de menos 1 epsilon medios. Y acá es donde hacer la expansión. Por un lado, tienen que el primer término va a ser 1 más epsilon medios, el logaritmo. Es como la exponencial, ¿no? Como e a la x, que es como 1 más x. Acá es lo mismo, pero no es una exponencial, así que queda, tendrá que quedar lo que aparece ahí. Y todo esto multiplicado por este gamma de acá, que tiene una expansión también, es menos 1 por 2 sobre epsilon más 1 menos gamma. Y si dejan todo esto hasta orden gamma, o sea, hasta orden gamma, hasta orden epsilon, les va a quedar ¿cómo se dice? Les queda, a lo mejor lo distribuyo, que entre la de x de primeros, voy a primero términos dominantes, términos que más dominan va a ser 2 sobre epsilon. Después de eso uno tiene un término que es constante. Este término puede ser más 1. Ya uno tiene eso. Este gamma de acá uno lo va a escribir como logaritmo de e a la gamma para poder introducirlo dentro del otro logaritmo. Esto multiplicado por la integral de m más lo integral de x de m logaritmo de mu cuadrado por pi sobre a la gamma. Me parece que esto es lo que queda. Sí, creo que sí. O antes de todo esto, mejor voy a hacer una especie de truco acá, o sea, no truco. De x, de m, entonces, 2 sobre epsilon más 1 más esto. Ya. Lo que voy a hacer acá es que todo esto es una integral que va a ir acompañando la expresión de acá. La idea es que los contratérminos uno los ajusta para dos cosas. Primero, eliminar la divergencia. Y segundo, eliminar el mu también. Ya que el mu no es un parámetro físico, no puede aparecer en el resultado final. Así que, bueno, primero voy a redefinir aquí el mu. Recuerden que uno define mu cuadrado igual a... Voy a usar esa definición de forma que lo anterior queda como... log de mu cuadrado sobre dm. Aquí en el dm aparece k cuadrado y aparece m cuadrado. Lo que voy a hacer es que voy a elegir una escala para separar ese logaritmo. Como estamos analizando el propagador de chi, voy a elegir la masa de chi. Entonces voy a hacer esto, voy a escribir logaritmo de
mu cuadrado y guión de m igual a logaritmo de mu cuadrado sobre m cuadrado más logaritmo de m cuadrado dividido de m. Vamos a hacer esto de acá. Y por lo tanto, eso me permite escribir lo anterior como aquí 2 epsilon más 1 más, y acá me quedan el logaritmo de 2 logaritmos, digo, de mu sobre m, sospechosamente parecidas las letras, y más logaritmo de m cuadrado de m, ya, queda eso de ahí. Entonces, aquí esto creo que es más o menos importante. Aquí el truco que hice fue separar el mu en algo que es una constante nomás, y además aparece solo, y ahora este término de acá aparece en la expresión final y no aparece mu, así que va a ser un término constante que no depende de mu, y eso es bueno. Y esto lo hace más fácil separar como las contribuciones que importan junto con las que no, como las que uno quiere eliminar. Y ya pues esto de aquí, todo esto lo vamos a escribir en la... bueno, podemos integrar por un lado. Vamos a usar que la integral de m, esto de acá vale algo. Esto de acá vale, verifíquenlo. Entonces la integral de, ¿cómo se llama? De x1 menos x k cuadrado más m cuadrado, de 0 hasta 1. Esto vale k cuadrado sextos más m cuadrado. Y con eso, ¿dónde lo tengo? Uno puede escribir entonces que, mira, voy a volver más atrás. Esto de aquí va a ser igual a ver, ¿cuántos pasos me salto? Voy a saltarme hartos pasos. Entonces primero voy a agrupar todo lo que tiene k cuadrado. Primero terminaron aquí. Tenemos también voy a la 3. Aquí va a ser un... Estoy escribiendo demasiado grande. A ver. Menos k cuadrado. Aquí. 1 sobre la 3. Aquí me queda g cuadrado más g cuadrado sexto. Ya, este término viene primero de esta integral de acá, arriba, es el término que tiene k cuadrado. Entonces aparece el sexto, viene de este k cuadrado sextos, y esta integral aparece tanto para la interacción con g, con la interacción con h. En ambos casos va a aparecer y nos va a botar ese término de ahí. Pues tenemos que hacer menos m cuadrado, no, de m, y acá quedamos. Debe ser h cuadrado más g cuadrado, esto está multiplicado por 1 sobre. Va a quedar ese término ahí. Ojo que aquí, de nuevo, mi letra no lo refleja, aquí este es el m grande. Acá usé en todas las partes, separé esta integral de esta forma, o sea, este logaritmo, porque ustedes podrían elegir otra escala arbitraria, acá podrían, en vez de puesto s, podrían haber puesto m cuadrado. Yo elegí acá que todos iban a separarlos con el m grande cuadrado para que después yo pudiera factorizar cosas de esta forma.
Y aquí ustedes podrían, en vez de haber hecho eso, quizá las de acá podrían haber hecho la separación con m cuadrado y las de acá con m cuadrado minúscula. Pero mejor hacerlo todo con una letra, en especial si uno tiene cosas que quiere factorizar. Ahora más adelante uno puede elegir quizás otra más adecuada. Y continúa, y aquí queda más h cuadrado sobre 2 pi a 3, 0,1, logaritmo de m cuadrado. No, perdón, esto no es mu cuadrado, esto es m cuadrado de m. Aquí el dm grande es lo mismo que el dm chico, pero con, en vez de m minúscula aparecerá una m mayúscula. Integral de logaritmo de m cuadrado de x. Y así como está escrito esto, se puede simplificar un poco más, y acá es donde uno puede hacer esta elección muy conveniente quizás de elegir a chi, por ejemplo. Fíjense cómo aparece el A, viene acompañado de todo esto de acá, entonces podríamos al tiro absorber la parte que no nos gusta. Así que podríamos definir esto como menos 4 pi a 3, c cuadrado más h cuadrado 6, y más 1 medio, y quizás acá podríamos agregarle acá una constante capa chi, multiplicada por 4 pi a la 3, no sé. Bien, y también podríamos redefinir el b para que absorba del mismo las constantes que le aparecen acompañadas. O sea, siendo 1 sobre 4 pi a la 3, g cuadrado, no, espera, h cuadrado más g cuadrado, m cuadrado, 1 medio más lo mismo m más la constante capa m, 4 pi a la 3. Y esto lo que va a hacer es que ahora yo puedo escribir este resultado de esta forma, escribirlo como k cuadrado por capa chi a 6 más m cuadrado capa m más h cuadrado 2 4 pi 3 integral, y aquí las integrales de los logaritmos, etcétera, etcétera, g cuadrado, etcétera. A ver, sí, eso es. Perdón, me queda. Esto aquí queda multiplicado por g cuadrado más h cuadrado. Esto acá queda multiplicado por h cuadrado más h cuadrado. Ahí está. Ya, entonces esto es algo que ustedes pueden hacer, y si fijan acá está escrito la integral muy reducida. Está una integral reducida con expresiones que no están cerradas, pero eliminé las divergencias, por ejemplo, y también eliminé los mu. ¿Sí? Así que esto es un buen paso. Yo creo que igual es bueno que escriban las cosas así, largas, porque va a ser útil cuando veamos otros esquemas de renormalización. Tratar de escribir las cosas así y no tan reducidas sin la divergencia.
Entonces, esta era esa integral. Entonces, es una que tienen que manejar cómo calcularla. Y para la autoenergía de phi, el cálculo ya lo mostré. El resultado es muy similar. Así que lo quería revisar aquí. Si ustedes hacen el cálculo para la autoenergía de phi, entonces, recordemos, teníamos el contratérmino y acá teníamos un solo diagrama que aparecía, que era este de aquí. Así que, al final el cálculo de acá termina siendo muy parecido, solo que aparecen menos constantes. Entonces acá voy a poner a phi, voy a poner aquí g cuadrado, guión 3. Aquí hay un 3 y no un 6, porque acá no hay factor de simetría. Fíjense que esto acá viene del resultado de acá arriba, donde había un g partido en 6, como de este resultado de acá, más grande. Pero aparecen las mismas integrales, así que no hay mucho más que hacer. Hay que usar M chica para separar las cosas. Usa M minúscula. Y acá me queda... Y finalmente el último término que queda es algo así. Acá el D un poco más complicado, está escrito en el otro documento, un poco más largo. Pero fíjense que esta estructura tiene sentido. Ustedes podrían haber calculado esto primero y deducido lo otro, o al revés. Aquí es como que G era igual a H, por un lado. G igual a H. Y acá, en vez de... Y los M están invertidos acá. La relación entre esos M. Ya que estamos viendo la otra más. Pero es básicamente la misma relación. Básicamente la misma relación que la anterior. Bueno, aquí sí que no desarrollé nada, pero estas integrales son las mismas. Y la otra integral que aparecía también, voy a buscar la del vértice de 3. Eso también lo hicieron. Creo que se me cayó acá el cálculo donde lo tenía hecho. Ya, voy a ver. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen el vértice que estamos viendo antes? ¿Cuál era? Phi cuadrado chi. Phi cuadrado y chi. En este caso tienen dos campos phi y tienen el chi que se va. Entonces tienen ese término. Tienen también este de aquí. Y también está este de aquí. Aquí los órdenes están como mezclados. O sea, el primer tiene un valor que es menos i por zgg, el valor del vértice. El segundo tiene tres vértices del mismo tipo. Vamos a poner menos i, g, 3. Hay tres propagadores y hay un momento que está indeterminado. Hay un propagador que es phi, por ejemplo, este de acá, nos tiene momentum L. Tenemos este de acá que tendrá L más K3, si le pongamos K3, 1, 2, L más K3. Y tendremos también
menos K1. El otro propagador que sube. Y tenemos, además de ese, tenemos este diagrama. Tenemos dos vértices que son de tipo G y tenemos un vértice que une tres partes de chi, o sea que tiene valor menos I por H. Y tiene, esto es básicamente lo mismo que el de arriba, pero los roles se han cambiado. Entonces acá tengo casi. L, tengo L más K3 y esto multiplicado por el propagador de phi de L menos K1. Entonces calcular uno o calcular el otro da lo mismo, van a dar el mismo valor, salvo que tiene que haber algún intercambio entre alguna masa, seguramente. Una masa va a quedar hacia el otro lado. Entonces, partamos a ver una integral, veamos la primera integral. Entonces, esta es la primera integral que aparece, la de 1 sobre L cuadrado más M cuadrado, está el primer propagador, hasta el segundo propagador, que también era del mismo tipo, y tenemos el tercer propagador, que era de el otro tipo. Entonces acá hay que usar de nuevo la regla de Feynman, pero ahora hay tres denominadores, hay un producto triple, así que es un poco más complicado. Si le vamos a poner acá x1 multiplicado por l cuadrado más m cuadrado más x2 por l más 3 al cuadrado más m cuadrado más x3 l menos k1 cuadrado más m cuadrado. Todo eso queda elevado además a la menos 3. Y bueno, pueden desarrollar un poco este producto, pero si desarrollan aquí no pueden quedar aquí ese término. Perdón. Tres cuadrado, K1 cuadrado, 2, 3, K1, K3, 2 cuadrado, más x1 más x2, m cuadrado más x3, m cuadrado. Ya. Esto se puede reducir usando primero, recordando que acá hay esta medida tiene una delta. Esa delta asegura esta condición de acá. Y además que la definición del vértice, recordemos que estos cumplen conservación de momentum y todos los momentum están entrantes, así que tenemos que esas dos cosas son cero. Y eso permite que uno pueda modificar un poco lo anterior. Bueno, también identificamos acá, esto de aquí es lo que podemos llamar Q, eso es bueno. Así que la anterior la podemos escribir como, en verdad hay que solo juntar términos y aparece casi por su cuenta, pero en este caso va a quedar, no sé, aquí Q cuadrado más x1, x2, 3 al cuadrado, x3, x1, K1 al cuadrado, x2, x3, K2 al cuadrado, más m cuadrado, 1 más 3, m cuadrado,
Sí, está acá. Esto acá elevado a la menos 3. Así que también identificamos que todo esto acá es lo que le podríamos llamar, sería la D3. Ponerle un nombre nomás. Así que la integral a resolver, si uno hace la rotación de Wick, también voy a agregar el I ahí. Una vez que hicimos Wick, digamos Wick, integral D dimensional, de la D, y aparece esto de acá. Esta integral, hay que usar los trucos de siempre. Un poco hablando lo de antes, como estos diagramas son de orden G a la 3, pero todo está acompañado de un G, uno puede en verdad dividir por G aquí, dividir por G, dividir por G acá, dividir por G acá, de modo que van a quedar de orden G cuadrado, de acá va a quedar G multiplicado por H. Pero eso va a significar que que al final todo en promedio va a quedar multiplicado nuevamente por un término mu elevado a epsilon. Igual que es lo mismo que en el caso anterior. Y entonces esto de acá, podríamos escribirlo, puedo desarrollar esta integral con los trucos que nos entrega Zerniki y obtenemos que queda lo siguiente. 2 acá. Medios y un cuadrado a los medios. Aquí juntamos los términos y sobre 2, 4pi a la 3, 2 sobre epsilon más logaritmo de 4pi cuadrado sobre d3. Eso es lo que queda luego de hacer la misma expansión de antes, que no la hago. Acá la fórmula, en verdad, la fórmula que tiene Zerniki no es un poco rara, porque la fórmula que entrega el libro dice, se aplica para esto. Acá dice que esto es 1 sobre epsilon menos gamma más 1 más 1 medio más 1 sobre n más no queda muy claro qué es lo que pasa cuando n es 0, pero pasa, lo que sí se cumple es esto de acá. Así que a ver si completa. Simplemente uno elimina todas las sumatorias, pero por si quedan dudas qué es lo que pasa cuando queda eso. Busqué esta expansión igual por si era válida y estaba bien. Ya, entonces queda eso de arriba y podemos escribir el vértice de 3 patas que nos interesaba. De esta forma, teníamos el primer término. Ahora se agrega también este término de acá. Perdón. Y donde aquí hago la misma, ser esto así. 2 dividido en epsilon. Y acá de nuevo voy a elegir una escala arbitraria para separar el mu. No sabía qué poner acá. De verdad da lo mismo porque este valor se va a ajustar con el z, pero no lo sé, pongamos m, por ejemplo. Pongamos que es m cuadrado acá. El logaritmo de m cuadrado, el de 3. Y hay que agregarle acá no calculamos todos los diagramas, calculamos solamente el primero, y el segundo lo vamos a obtener, es lo mismo, pero hay que cambiar las m's de lugar. Esa es la única diferencia que tienen. Las integrales son iguales, solo que
donde hay un m grande, ahora hay un m chica, así que aquí continúo escribiendo, va a quedar g por h, y 2, 4 pi, 3, 2 sobre epsilon, acá va a quedar logaritmo de nuevo escojo la misma escala para separar esto, y acá va a quedar de 3, ponle barra ahí, donde de barra es igual al D3, pero con M y M gran, y M mayúscula los lugares intercambiados. Y así estaba. Entonces uno acá, de esta fórmula, uno puede ajustar cuánto vale, ¿cierto? Este vértice aquí. Y de nuevo podemos escribir esto de forma más elegante si decidimos absorber las divergencias en el Z. Entonces podríamos haber escrito ZG igual a 1, déjame ver, 1 menos, que puede ser G cuadrado más sobre H y 1 epsilon más. Podríamos elegir eso así, este Z de esta forma. ¿Qué agreguémosle? Podemos ponerle un KG acá. Y eso significaría que el vértice de 3, por I, o sin el I, ¿verdad? Aquí esto de acá tendría que valer, dividido en G, claro. Ya, 1 menos, o sea, más, mira por eso. No, menos G cuadrado más sobre H, 4pi a 3, K por G, y bueno, hay que agregar también los términos de las integrales. Ponemos más G cuadrado, 4pi a 3, la integral. Bueno, hay unas integrales ahí que no... demasiado rápido y olvidé integrar. Pero aquí queda solamente integral acá, ¿cierto? Integral, ¿cierto? Del logaritmo de D3 más GH 4pi por 3 integral del logaritmo de 3 barra guión m cuadrado. Es el cuadrado. ¿Cierto? Y aquí hay ahí está esa medida extraña. Y bueno, escrito así ya queda como más ordenadito. Ahora, esa integral, ¿cómo se hace? Un poco difícil de determinarla. Y quería hacer otra última más, pero creo que ya hay harto tiempo y además no encuentro dónde la dejé escrita. No encuentro dónde la tenía, dónde venía el cálculo. Se me perdió. Bueno, ¿siguen ahí? ¿Siguen todavía acá? Sí. Ya, Sí. bueno, ya entonces aquí fue como un repaso súper rápido como de todas las integrales que han hecho con el Cernic, en verdad. Quizás un poco más de constantes, pero ese es como el tema. Yo creo que van a tener que repetir algunas de estas en el control, o hacer alguna nueva, pero con los mismos principios, pero nada más que eso, nada más que eso. Por ejemplo, yo
Esto, no sé si el profe me pesca o no, pero quizá en un momento le dije, profe, que yo había visto con ustedes qué pasaba cuando había un acoplamiento con derivadas, pero no hemos visto ningún tipo de corrección a esa interacción, ninguna correcciones cuánticas. Entonces, quizá hay algún loop que aparezca con un acoplamiento de derivada y eso va a afectar, ya que recuerden que estos acoplamientos lo que hacen es que te botan un factor del momentum. Te queda un momentum al cuadrado multiplicando toda la expresión. Y si ese momentum no está determinado, va a tener que integrarlo. Y eso va a afectar la fórmula que ustedes usen, la clásica fórmula de que han estado usando, que es esta de acá. Ahí como que el A va a ser Claro, 2, ¿no? sí, justamente la de acá, 1 quizás, no sé. Ah, sí, 1, sí, porque sí. Pero ahí habría un cambio y cambiaría acá esto de acá y podrían aparecer otros factores. Esa sería la complicación extra, pero el resto de los cálculos deberían ser como capaces de hacerlos a orden, básicamente lo mismo, solo con eso. Quizás debía haber hecho ese cálculo, se me había olvidado. Pero yo le comenté eso al profe, no sé si lo vaya a poner, quizás no, quizás sí, pero para que tengan una idea de qué cosas pueden aparecer. Cosas pueden o no aparecer. Sí. Y aquí está la fórmula que les decía, porque esta es para, dice, un entero no negativo, también incluye el cero, pero es raro qué es lo que significa cero en esta sumatoria acá. Así que cuando n es cero, esta sumatoria no está ahí, no está ahí. Y esa, pueden buscar la serie de Laurent de cuál es la función gamma y van a encontrar esta misma expresión. Sí, y eso. Y acá aparece la constante de Euler-Maccheroni, que hace unos días vi un video de vuelta de esto y todavía no se sabe si este es un número irracional o no. Eso es curioso. No sé si alguno sabía. ¿Alguien tiene algún dato además de esta constante? ¿No era como si era trascendental o no? ¿O era irracional? Creo que no se sabe si es Bueno. irracional. Ah, Como, Sí, yo sabía lo mismo, que no se sabe si es irracional. eso es curioso. épico. Y me parece tan natural ahora que les aparezca acá. Y a mí me ha aparecido en otras integrales también que he hecho. Así que es bien cuántica esta constante. Bueno, eso. No sé si tienen dudas de algún procedimiento. Creo que igual avancé bien rápido, pero eran como integrales que han visto en alguna medida. Igual. No, yo creo que les debía ir bien. No, no sé, Ojalá. pero confianza, aparte tienen harto tiempo. eh, y, y eso. O sea, Cualquier no sé, cosa, igual tenemos las integrales la fórmula de las integrales del Seretniki. sí, pues estas fórmulas ayudan harto, pero Lo tengo de marcadito. nuevo hay integrales que no se pueden hacer mucho, pero si las pueden dejar bien bonitas o bien ordenadito, de reducir las cosas, lo mejor que puedan, Matemática. ahí, eso es como un placer para ustedes también, como llegar a un resultado que se ve bonito, aunque ustedes saben que dentro de eso, en verdad, hay muchas capas de horror bajo, pero si lo ven bonito, eso es bien satisfactorio. Y, y eso. Si tienen dudas, me escriben nomás, podemos discutir. Me gusta hablar de estas cosas, entre ustedes también y las clases. Bueno, ustedes saben. Ya pues. Hasta aquí nomás les dejo. Nos vemos no, la próxima semana. Estamos hablando el fin de semana. Ánimo, descansen igual. Gracias. Unos descansitos de los cohetes antes de empezar de nuevo. Y cuando vean su enunciado pueden volver a estudiar y ver qué es lo que necesitan. Vale. Ya. Eso. Oye, Nico, Bien. encontré el jacobiano que necesitaba para ¿En serio? Sí, es un jacobiano en esférica.
Aunque Cernique lo hace de una forma bien poco seria, se me ocurrió una forma A ver, de... a ver, compártelo. Sí, obvio, espérame, ya mira.